Bueno, ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, una de las mujeres que más ha estado en este último tiempo en la política, de fuertes, Renovador, ¿no? claro, del Frente Renovador, de fuertes convicciones, madre de 3 varones. Es mona, ¿viste? Tiene el ojo así de lince, todo rasgado, ¿eh? Sí. Y la tenemos acá, vino como loca. Tengo entendido que muy buena persona también, ¿eh? Sí, buena madre, vos sabés que ella les cocina a sus hijos, lava Sí. los platos, cosas que vos no hacés, limpia su casa, Los cosas. platos no lavo, pero bueno, sí le cocino cuando puedo y estoy en casa. Vamos a preguntarle a ella. Por Vamos a favor, preguntarle. Preséntela, señora. Dale, entonces. con nosotros bienvenida Margarita Stolbizer. Ay, Margarita. Qué alta, qué. Hola. ¿Cómo están? Es verdad, bienvenida. Hola. estás? ¿Pero tenés una visita especial? Sí, hoy vino, a veces viene. Hola, sí. Margarita. Hola. Roberto, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿Qué Qué bonita. alta, en Mirta, ¿dónde estuvimos juntas? En Mirta, creo. Puede ser, sí. No me he dado cuenta que eras tan alta. Sos altísima, Margarita. Sí, Nunca te había visto soy personalmente. alta, sí. No, te he visto sentada en los noticieros. Claro, Claro, yo también estábamos en la mesa, entonces Claro. te das cuenta. Claro. ¿Cómo Qué mona estás? que Bien. estás. Muy Bueno, bien, ¿y vos? felicitaciones por el programa. Estás muy linda, Gracias. Margarita. No te vamos a hacer desfilar porque sé que no te gusta, pero estás No, muy no. linda. Estabas trabajando Bueno, hasta gracias. recién. Estamos ¿Te en viniste? sesión, sí. Te mandamos una foto, me parece. Sí, sí, me llevé una Sí. selfie. Ah, porque está con Facundo, ¿no? Sí. Ah, Estábamos juntos ahí. Había poca gente en la sesión y justo estábamos nosotros. Margarita, ¿aprobamos la relación de Nicole con Facundo, le parece? Totalmente, Sí, ¿no? sí. Sería una buena madrina de casamiento. usted, ¿no? Absolutamente. Pará, me ofrezco. Pasen, Paren de pasen, volar, pasen. sí, pasemos. Bienvenida, Marita. Te invitamos acá a nuestro living. Gracias. ¿Dónde voy yo? Aquí. Acá al medio, Acá. a tomar Acá al el medio. té. Te compramos masas. Qué divina. Casualmente. Casualmente. ¿Querés té, Estás Margarita? con visitas. Sí, no, viene Porque siempre. fue al jardín a la mañana, perdón. Yo pasé el mediodía por mi casa y quiso venir. Quiso Siempre venir. viene. A veces le Bueno. gusta venir, me Pero dice se quiero porta ir bien. y se viene conmigo. Margarita, ¿querés té? Sí, ¿no? Bueno, un poquito. ¿Cómo va todo, Margarita? ¿Cómo van estas previas al 22 de octubre, ¿no? Las definitivas a las legislativas? Porque se habla de todo un poco, pero la gente en la calle, viste que no lo tiene incorporado. La gente Sí. está más en sus problemas, en sus quehaceres que en la propia política. ¿No pensás eso? Tal vez el problema, yo me pregunto si Sí. no es que nosotros no estamos hablando de lo que la gente quiere escuchar, ¿eh? Exacto. Porque también ocurre que en las campañas electorales se termina hablando de cualquier otra cosa menos de los problemas de la vida real, ¿no? Sí. Y la gente tiene todos los días la plata que no alcanza, los problemas de la seguridad. Totalmente. Sí, creo que esos son los dos Vivimos factores. como en un clima y una situación Gracias. de tensión y a veces me pregunto si no será que los políticos no estamos hablando de lo que están esperando de nosotros, ¿no? No, y además, ¿sabés qué es lo que...? No, te pero digo yo? las dos cosas que nombrabas recién, lo económico y la seguridad, creo que son los dos factores Son- que hoy- de los que la gente más Son está así. pendiente y reclama, ¿no? Además son las cosas que nos cruzan transversalmente en todos los sectores sociales. Si bien Totalmente. los sectores sociales más frágiles, más bajos, sufren los problemas de una manera distinta, la verdad es que los temas vinculados con la plata que no alcanza y la inseguridad cruzan a todo el mundo, en todas las familias. Yo creo que además la política debería poder responder a esas cuestiones que se hablan en la mesa familiar de los domingos. Pero sí, que es ¿no? lo que nos Totalmente. importa a todos, ¿no? Saber, a ver, Sí, a cómo la está... inquietud que tenemos Sí. todos en nuestras casas. Fíjate de qué cosa hablan en la mesa de los domingos. De la educación, los Sí. chicos que van a la escuela, que no tienen clase, que no El aprenden. que salió, que llegó muy Eh, tarde, está preocupada la claro. madre, por eso le mandó un mensaje de texto, Es si le así. pasó algo en el camino. Los problemas Ah, del claro. trabajo y los problemas de la seguridad. Y sin embargo, llevamos más de 30 años de Sí. democracia y la política en general, esto hay que decirlo siempre como autocrítica, Sí. no hemos logrado resolver esos temas tan centrales. A veces planteamos cosas demasiado sofisticadas y no estamos planteando las respuestas a esos problemas. ¿Por qué crees que pareciera como que la Argentina nunca sale a flote, nunca llega a salir a flote? En ¿Querés, realidad, querés azúcar o Lucas? no, nada, estoy perfecto, sí. Muy bien, como En los realidad- ingleses, no toma azúcar, está muy bien. No, nada. En realidad, en los últimos años me dio la impresión que tenemos como dos problemas muy recurrentes. Sí. El primero es la falta de ámbitos de construcción de consensos, porque de esos problemas tan complejos, tan estructurales, se sale con acuerdos que sobre todo reflejen criterios distintos, porque el acuerdo no se hace entre los iguales, se hace entre los diversos y se deben sostener a lo largo de los tiempos. No puede ser que el que pierde ¿Vos una crees que ese es un problema de elección... los últimos 2 años? O sea, No, de de la mucho, última de presidencia. mucho Ah, más, ok. de mucho más. En general creo que es un problema de la democracia y de la política en la Argentina, las dificultades que tenemos para construir consensos. ¿Qué te dice la gente en la calle, Margarita, Y, cuando vos la recorres? y la otra cuestión Sí. es el cortoplacismo. Sí. La política en la Argentina es cortoplacista.
La mirada está puesta en la elección que viene. Ahora mismo. Claro. Y yo siento que en realidad no estamos discutiendo el futuro, ¿no? Cuando uno toma temas, todo vinculado con el país, recién hablamos de la educación, de la seguridad, Sí. la verdad es que uno tiene que pensar esas cuestiones siempre en los medianos y largos plazos. Deberíamos discutir hacia dónde pretendemos que vaya la Argentina, qué sociedad queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Porque el tema es ese, sobre todo qué es lo que deberíamos nosotros dejar, qué cosas deberían trascender nuestras vidas. Cuando caminas la calle, viste que la gente te pregunta y sobre todo te pide. Y yo creo que sos una persona que hablas mucho con la gente, que la escuchás. Como cualquiera de nosotros, has pasado momentos de inseguridad en tu propia casa, Sí. sabés muy bien de qué se trata y demás. ¿Qué es lo que vos, bueno, recordás todo por supuesto, pero en qué haces hincapié de lo que está pidiendo hoy la gente? En realidad lo que más me gustan de las campañas electorales es eso, porque es el tiempo de escuchar. Uno sale, habla, a mí eso es lo que me gusta, que es el contacto directo. Hoy hay un tema que cruza, me parece, la Argentina, que es el empleo. Sí. Y el miedo a perderlo también. Eso te iba a decir, porque te habla del empleo el que no lo tiene, te habla del empleo el que tiene y tiene miedo de perderlo, te habla del empleo el que no le alcanza el salario. Entonces, realmente te habla del empleo el trabajador y el empresario. En la Argentina el 80% de los empresarios pymes, en realidad los pymes sostienen el 80% del empleo. Estamos hablando de mucho. Entonces yo recorro mucho esos que son los que tienen dificultad. Y hoy hay un debate muy complicado que es de aquellos que quieren hacernos creer que el problema de la pyme es el costo laboral. Entonces ajustemos los salarios, veamos cómo le bajamos las condiciones de trabajo a los laburantes para que los empresarios pyme puedan andar mejor. Y la verdad yo no escucho ningún empresario pyme que para mejorar su rentabilidad quiera arruinar al trabajador o suspenderlo, despedirlo, bajarle el sueldo. El empresario pyme lo que quiere es un mercado donde poder vender lo que produce. Entonces lo que tenemos que asegurarles crédito para comprar una máquina, con una máquina puede crear 1 o 2 puestos de trabajo más, pero sobre todo poder vender. Y para que el empresario que produce bolsas pueda vender, se necesita una sociedad que esté en condiciones de consumir. Para eso tenemos que defender el bolsillo. Sí. ¿Crees que estamos mejor o peor que hace 2 años? A ver, yo diría que estamos mejor en términos del funcionamiento de una democracia que necesita la alternancia. Un gobierno de tantos años venía con un nivel de agotamiento, de soberbia. No era un buen modelo para la Argentina lo que nosotros estábamos teniendo, sumando a los problemas gravísimos de corrupción. Ahora, hoy hay gente que dice, sobre todo en los sectores más humildes, me pasó el otro día en una fábrica, Sí. un chico que se lo veía muy humilde y él dice, bueno, se la llevaban. Y la verdad es que a mí me joroba mucho esto cuando alguien termina tolerando la corrupción. Como que te acostumbrás, como que Sí. ya es algo Y entonces inerte a este vos, muchacho ¿no? me decía, se la llevaban, pero yo podía comer. Y lo que me estaba contando era que hoy tiene problemas para la comida, ¿no? Para Claro. su familia. Hoy lo que sucede, la gente, lo he comentado y ya me lo han avisado también muchas personas, tiene miedo, viste, cuando vas a la empresa y pones el dedo, que no te lea. Tienen miedo que no les lean la huella digital, porque eso significa Ajá. que va a Que venir no te después... registraron que Claro. ingresaste, te descuentan. No, y que va a llegar el telegrama de despido al momento, porque hoy prácticamente las empresas, con el tema de la reducción de personal y demás, están ya en esa situación, ¿no? Que Claro. deciden sacar a la gente más grande. Mira, mi madre trabaja hace muchos años en la salud pública, yo creo que te lo conté, Nicole. Hace 40 años que trabaja en la Escuela de Medicina Nuclear en Mendoza con la terapia y el dolor de los niños, ¿no? Y toda la vida escuché a mi madre, a mi familia, a todos los que trabajan ahí, ellos son trabajadores de la salud. Poco les importa, a ver, quienes los dirijan o quienes están en el poder. Les importa simplemente llegar a trabajar, que todo esté bien, que el paciente esté contenido. Mi madre ha llegado a comprar algodón, gasas y todo para llevar a la Claro. escuela, ¿entendés? Y ahí te das cuenta, como mi madre, muchísima gente, ¿eh? Mucha. Pero además eso es lo que hay que tratar de entender el país, ¿no? La Argentina no la ponen en marcha los funcionarios que están o estamos atrás de un escritorio. Lo que pone en marcha el país es el laburante, tu mamá, el que se levanta todas las mañanas, Que toma manda a 5 los chicos a la 4 escuela. colectivos. Se toma un transporte, viaja malísimamente para llegar a un lugar, cumplir con su horario de trabajo. Eso es lo que hace que el país funcione. Y por eso yo siempre creo que
quienes estamos en la actividad política como mínimo le debemos una respuesta a ese, ¿no? Que nos pide que le cuidemos el trabajo, que la educación le sirva a los jóvenes. Hoy hay un problema importante en la educación, que es cuando los chicos van a la escuela, fíjate que tenemos una tasa muy alta de abandono escolar y no tenemos la seguridad de que lo que están aprendiendo en términos de contenido les sirva para un mundo que es muy competitivo, que vivimos en un mundo muy globalizado. Los chicos a veces reciben un aprendizaje más amplio, más profundo, metiéndose en la computadora que en la escuela, ¿no? Y la escuela tiene que volver a ser esa base primero de transmisión de conocimiento, porque antes que nada la escuela es para enseñar, pero también la escuela es un ámbito de socialización y de valores de también. Creo que eso es algo que no se inculca mucho en el colegio y que también es muy importante, porque pasan muchas horas los chicos en el colegio. Claro. Y lo digo hoy como mamá viendo el tema del bullying, ¿no? Y todas. Sí. Vos fíjate que hace unos años los 3 ámbitos de socialización de las personas eran la familia, la escuela y el trabajo. Y hoy tenemos una crisis en esos 3 lugares. Ya las familias no son lo que eran, la escuela terminó siendo más que nada el lugar donde muchos chicos van a comer. Pensá que la mitad de los chicos, un cuarto de los chicos, solamente come esa comida diaria que le dan en es el un plato, comedor además, escolar, al día. Un cuarto de los chicos en la Argentina. Y el trabajo también es un ámbito que ha ido perdiendo el valor de la estabilidad, de la permanencia. Esos 3 lugares, ¿no? Si algo deberíamos hacer es reconstituir esos 3 espacios para que vuelvan a cumplir esa función. Totalmente. Y Margarita, ¿cómo fue que decidiste vos dedicarte a la política? Hace tantos años. Sí, pero ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a la política? Yo trabajo, porque además soy una militante. A mí me gusta la política, leo de política, hablo de política. Son desde siempre. Años. Claro, yo estaba en el colegio y siempre digo que a uno, no sé si los maestros y los profesores son conscientes de cuánto influyen en nuestras vocaciones después, ¿no? Y yo tenía... Deberían serlo. Sí, yo tenía profesora también, muy buena en historia. Y a mí me hacía gustar estudiar historia. Viste que otra vez te toca la profesora de francés y te gusta el francés. O de química o de arte. A mí me encantaba mi profesora de historia, después un profesor más vinculado con la instrucción cívica, se llamaba en ese momento la materia, y me traían libros para leer, ella me hacía entender los procesos históricos, y la historia está muy vinculada con la política, lo que nosotros hemos vivido como país. Entonces creo que eso fue lo que, bueno, me motivó, me movilizó a tal punto que antes de terminar el colegio, yo ya sabía que me quería dedicar a la política y decía antes de cumplir los 18 años, quería cumplir los 18 para ir a sacar registro de conducir y afiliarme a un partido político, al radicalismo, que es donde yo me afilié. Pero con los sueños y las ganas de hacer cambios y de aportar cosas, me imagino. Yo creo que todos los jóvenes tienen siempre esos sueños y esos ideales de justicia, ¿no? Somos todos bastante justicieros cuando estamos en el colegio y todos somos politólogos, todos somos opinólogos y ¿Tus todos hijos te hablamos. apoyan? Sí, me apoyan. Es todo tan... Porque es fuerte, ¿no? La exposición, qué sé yo, la agresión también que a veces se genera. Sí, todo esto de... ellos se han acostumbrado mucho desde muy chiquitos. Pensá que yo creo que estaban en la sillita alta y me veían en la tele, ¿no? ¿Y qué te reclaman tus chicos? Cuando eran chicos me preguntaban algunos, ¿y qué hacen tus chicos cuando te ven en la televisión? Como diciendo, ¿se emocionan? No, cambian de canal, decía yo. Ay, me muero. Los chicos querían ver dibujitos, no a la mamá en la televisión. ¿Qué te recriminan? Una mujer que ha trabajado tan joven, que está en un mundo de hombres, porque realmente no te enojes, pero la política... La política es y fuerte, hecha ¿no? para y por los varones. ¿Qué te recriminan los chicos, viste? Porque llega un momento, bueno, uno de tus hijos es un gran deportista argentino, estuviste allí en Brasil, te vi. Claro, para las Olimpiadas. Pero para las Olimpiadas, allí, con tu hijo, y siempre claro... que puedo lo acompaño. ¿Qué te recriminan, no? Porque los hijos cuando ven a sus padres que están todo el día trabajando y con una actividad tan pública y con tantas responsabilidades, algo te reclamarían, ¿no? No sé qué dirían ellos si vos se lo preguntás y yo no estoy. Sinceramente no tengo ninguna recriminación que me hagan de manera directa. No, tengo más reclamos de mi marido, eso sí. Pero los hombres son así, viste que los hombres son demandantes, quejosos. ¿Cocinás, Margarita? Bueno, las mujeres también. Cocino. No te voy a decir que cocino todos los días, pero cocino bastante y bien, ¿eh? Ella dice que cocina,
cocina, que se encarga de la casa, etcétera. No, no, me etcétera. encargo de la casa cuando puedo, dije, que no tengo todos los días el tiempo para cocinar. Nosotros somos un matrimonio desavenido con Nicole, Claro. pero no importa. La mujer que trabaja no puede hacerlo todos los días Exacto, no tampoco. estoy a Yo los no mediodías en cocino mi casa, todos los llego días. a la hora de la comida, que pobre, las criaturas tienen que comer a las 8:30 de la noche, ¿no? Y yo llego a las Claro. 8:40 de Yo trabajo. muy bien. A los míos Claro. puedo olvidarme de avisar que no llego. Vos Claro, podés yo no, hacerlo, todavía con la edad que claro, tienen claro, no. sí. Margarita, ¿crees que el poder corrompe? Yo creo que hay quienes tienen condiciones personales que los llevan a corromperse en cualquier actividad que estén. Es el poder en la política o el poder en la empresa o el poder en los medios de comunicación. Y hay otros que no se van a corromper nunca en ninguna actividad que estén ni que le pase nada por delante. ¿no? Estamos cerca de las elecciones del 22 de octubre, pero estas elecciones pareciese que fueran las de Sí, las la del presidencia presidente, del ¿no? 2019. Y no Totalmente. lo son. No, y no lo sé, pero la gente lo incorpora de esa manera. Pero creo Acá que a veces como que no entendemos bien, ¿no? Claro. es más que que- estamos apabullados de tanta cosa. Pero te Claro. pregunto, Margarita, para vos, y te lo hago a futuro, ¿no? En el 2019, ¿quién tiene la chance de postularse para el presidente y quién puede llegar a ser presidente de los argentinos para el 2019-20? A ver, no tengo duda que Macri va a volver a No hay duda que intentar, se va a claro, que va, por supuesto, Va que por la a intentar reelección. una reelección y me Sí. parece bastante legítimo Bien. que así sea, la Constitución lo permite. ¿Vos te vas a presentar de vuelta, Margarita? No, yo creo que la democracia... Tuviste una buena elección, no fue una mala Sí, elección. no, fue mala la elección. 2-15, pero bueno, pero la sí. gente te sigue, Margarita. Pero yo creo que la democracia funciona si hay alternancia, si hay un buen gobierno, si hay una buena oposición y si todos tienen la posibilidad de proyectarse, Sí. digamos. Y a mí me parece, yo hoy trabajo con Sergio Massa y me da la impresión que Massa puede ser un referente de los sectores populares que no se sienten representados en el proyecto de Ujú. Macri. Y no lo hago como descalificación, son categorías políticas distintas. Nosotros representamos más a los sectores progresistas, a la clase media, a los trabajadores. Y yo siento que así es como debería funcionar El la equilibrio. democracia, ¿no? El equilibrio. Claro. Sí. Donde además nada se derrumbe en el país si gana el que está en la oposición y que puedan alternar. Y el que pierde no tiene que apostar a que fracase el que ganó. Tiene que intentar Al argentino mejorar le- y demostrar que puede hacer las cosas Al mejor. argentino le cuesta el gris. Al argentino le cuesta ver el color gris. Tiene que ser todo sí. o nada, o de un lado o del Venimos otro. como históricamente. Puede ser de también eso, ¿no? una idea de ir por la 9 de julio, ¿no? Tenés Cerrito y tenés Carlos Pellegrini, pero ¿por qué no ir por el medio? Que A sea lo mí igual interesante. no me gusta mucho la idea de la avenida del te medio, gusta? del jamón del sándwich. No, me No, pero que todo gusta, junto sí. va hacia ahí. El de este y el del otro, pero Sí, que vamos todos es- mancomunados. La Argentina es la 9 de Yo julio. creo que- Y los otros van nutriendo ese camino con tus opiniones, la del otro, contrarias, pero Sí, pero con tranquilidad. políticamente me parece que el sistema es más sano si la competencia tiene que ¿Te ver con parece? ideas, con debates, Sí. sobre todo. Yo veo que vamos camino, que deberíamos ir camino tal vez a un sistema más bifrentista, donde haya un espacio político como el que gobierna, Sí. más vinculado con la centroderecha, y debería haber un espacio político más vinculado con la centroizquierda, la búsqueda de la igualdad, que son un poco las aspiraciones. Usando, por ejemplo, las características diferentes de cada uno, ¿cómo compondrías vos al político ideal? Ah, qué difícil, eso me lo pregunté. Sí, primero trataría de poner una mujer o muchas condiciones propias de las mujeres. Sí, en ¿te una gustaría que actividad- vuelva a ser una sí, mujer? aún en una actividad, como decía Roberto, no una mujer presidenta, pondría Ah. condiciones, porque la verdad es que a Cristina yo nunca le he reconocido mucho en ella. Le reconozco otras virtudes, una mujer inteligente, pero no le reconozco virtudes femeninas o feministas en el ejercicio del poder. Creo que Ajá. ella ejerció el poder de manera muy masculina. Sí. Por eso es que inclusive durante su gobierno no hubo una agenda de género en Sí. realidad, ¿no? Y a mí me parece que esa es una mirada necesaria. Nicole, te digo que si por algo me motivó muchísimo venir acá es acompañarte a vos en el momento que estás, en dar determinadas peleas, porque Gracias. a mí me parece que nosotros necesitamos también advertir sobre las cosas que nos pasan a las mujeres en general y Sí, que la totalmente. autoridad política tiene que tener una mirada en ese sentido, ¿no? Entonces Ujú. creo que la solidaridad de género sirve y es buena y es necesario, pero forma parte del ideal de sociedad igualitaria que por lo menos los progresistas tenemos, ¿no? Totalmente, Sí. sí. Bueno, creo que de a poquito
pero va cambiando eso, ¿no? Sin duda Ya aceptamos una mujer presidente, como sin que duda de a estamos poco... mucho mejor que Bueno, hace, tenemos una que hace gobernadora. 30 años. Una, ¿no? Una gobernadora de la Vale, provincia. Eugenia ¿Te gusta la Vidal. gestión de María Eugenia Vidal? Me gusta María Eugenia Vidal. ¿Te gusta no María su Eugenia Vidal? gestión. Ella es una persona a la que yo aprecio mucho, creo que está dando una gran pelea. Sí. Tiene muy buenas intenciones, pero no tiene resultados. Mm. En realidad, yo vivo en la provincia de Buenos Aires y entonces cuando vos analizás la educación, la salud, me refiero a escuelas, hospitales, la seguridad, la justicia, Sí. las viviendas, no estamos mejor. Ella tiene buena intención, pero no puede mostrarnos en 2 años demasiados cambios. ¿Cómo tomás este escrutinio que se vive en los medios, ¿no? Que hoy prácticamente parece que es el Parlamento, el otro Parlamento, en donde todos los políticos van allí, se exponen, y más cerca de las elecciones, ¿no te parece a veces que en menos sería más verlos? No digo por la gente que va allí a la pantalla, sino en la gente que quiere verlos, quiere tocarlos, quiere conectarse, y lo ves en la televisión, y a veces está la violencia que surge de allí, los agravios, que dice, la pucha, Dios mío, ¿cómo seguimos con esto? Porque es feo ver esa cara de los políticos, ¿no? Incluso pasa a veces en campaña que terminan habiendo peleas en los medios y la gente se imagina que andamos así. agarrados de los pelos. Claro. Y lo cierto es que uno está en el Congreso, que es el lugar donde estamos todos, y a veces Sí. uno termina en un debate picante, pero sinceramente nos llevamos bien, uno construye Pero, vínculos ¿lo con descubrís de gente de dónde otros eso? partidos. Los domingos yo estoy en C5N conduciendo el noticiero, y vienen políticos, vienen de todos los frentes, por supuesto. Acá se besan todos. Yo los veo al aire y empiezan a debatir y dije, Dios mío, acá se agarran. Después se van a tomar un café, te llevo, ¿para qué lado vas? Te acerco. Dije, bueno, sería genial que esto también trascienda a la pantalla, que la gente sepa en su casa que hay un consenso también, ¿no? Que si bien estás discutiendo y estás debatiendo... Bueno, pero la discusión siempre sirve y no quiere decir que eso Claro. sea una pelea y que hay que terminar de los pelos como Pero- Margarita, ¿no? Pero sí el intercambio de opiniones. La diversidad sirve. Si Exacto. todos nos diéramos cuenta que hablar con alguien que piensa distinto siempre te enriquece, porque te aporta una Totalmente. mirada diferente, ¿no? Totalmente. Yo desapruebo esa descalificación que a veces se hace del que piensa distinto. Entonces solo me junto a hablar con los iguales. No, eso no, No. sirve, ¿no? ¿Y dónde pensás, Margarita, que fue que como que se quedó un poco Sergio Massa? Por un momento es como que era presidente. Sí, Y de golpe, ¿no? Como quedó ahí medio... Sí, yo en creo el que hay camino. como situaciones de contexto. Ya en la última elección la polarización fue muy fuerte y se instaló sobre todo poniendo a Macri como quien podía ganar a Cristina. Claro. Y hoy el gobierno ha sido muy eficaz instalando una estrategia de miedo, ¿no? Que es el miedo, el temor a la vuelta al pasado, Ujú. y eso termina incidiendo mucho en el voto, ¿no? Hoy hay muchos votantes que nos quieren a nosotros y dicen, sí, estamos con ustedes, nosotros tenemos un gran equipo, sobre todo un equipo económico, profesional, muy bueno, y la gente lo sabe y lo valora. Pero te dicen después, no quiero que gane Cristina. Entonces terminan votando al gobierno. A lo que- opuesto. ¿Crees que más por una cuestión de oposición, quizás? Y a veces incluso aunque la estén pasando mal, porque te cuentan el empresario pyme, y no, los impuestos, las importaciones, tiene muchas dificultades. Pero bueno, le voy a dar un crédito por 2 años más, te dicen, ¿no? Allí en... Sí, bueno. Es Ser- poco igual 2 años para remediar tanta cosa, ¿no? En algún punto. Sí, claro, claro. Sí, creo que son muchos factores, pero... ¿A quién le ves Pero- cualidades como una buena promesa en la política? De los jóvenes, hablemos de los políticos jóvenes, los menos 30 y pico, porque yo estoy sorprendido con la cantidad de chicos jóvenes que están en la política. En mi Hay época, cuando yo muchos, tenía sí. 14, 15, hablaba de un político y tenía unos 40, 45, hablábamos de presidentes muy grandes, de 70 años más o menos. Pero además es Sí. interesante lo que vos decís, porque muchas veces lo que dicen es a los jóvenes no les interesa la Sí, política. les importa muchísimo. Claro, vos vas a la facultad Yo creo de que cada vez más ciencias también. políticas y están llenas las carreras de ciencias Mirá los centros de políticas, estudiantes ¿eh? como también, no, Sí. no hablemos de la toma de las escuelas, no, eso es otra cosa aparte. Pero, a ver, de los jóvenes que hay, que los ves que trabajan y de verdad, y que tienen ganas y tienen convicción, no meramente por el poder, sino por una actitud, creo, solidaria hacia el otro. ¿A quién les ves cualidades dentro de lo que es A ver, hay muchos. Por supuesto que para mí los que son de los 40, 45 son Sí. los jóvenes en los que uno debería estar mirando hoy. Sí. Massa es sin ninguna duda uno. María Eugenia también lo es, por supuesto. Me ¿Más parece- chicos?
A ver, más chico por Ya ahí. sé a dónde va. Ah, no. No, ya sé a no, dónde no, va. ya me lo dijo. Sí, está todo bien. Ah, Con Facundo Moyano está bien, ¿no? Moyano. Sí, no, pero me parece que es un buen ejemplo, Buen ejemplo. también en el sentido de una persona muy joven, Sí. muy formada. Y Facundo sufre a veces los prejuicios sobre su condición de sindicalista, que hay mucho prejuicio de ese tipo también. Y la verdad es que es un chico muy formado, muy capacitado, que labura. En Yo realidad es una condición lo más casi del aprecio padre, mucho, ¿no? ¿eh? Que cae sobre él. Es que muchas veces les pasa en general. Más a allá todos, creo que ¿eh? está Los bastante terminan despegado, pero pagando por Sí. sus padres son muchos. Pero me Completamente. parece que es un ejemplo también de un chico joven muy formado. Y creo que eso es valioso, ¿eh? Que tengamos una generación. Yo tengo siempre mucha esperanza sobre el tiempo que viene, que me da la impresión que es mejor que el nuestro, que el que me tocó a mí, porque los jóvenes vienen con menos prejuicios, con menos vicios. Más abiertos también. Más abiertos. A la sí. comunicación también y Sí. a la gente, lo que te digo. Y eso en me la gusta política es y en tocarlos y a en ustedes, otros Margarita, sectores, tocarlos así, saber que están ahí. Más allá del timbreo. ¿Estás a favor? Te iba a decir, ¿estás a favor del timbreo? No, más allá del timbreo. Me parece, yo. Sí, por lo menos. debería ser más espontáneo. A mí me pasa. Te quiere ver, la gente quiere preguntarle a Yo ando Margarita en por la calle. ¿viste? naturalmente, voy a hacer las compras. ¿Vas a y- hacer las compras, Margarita? Sí, sí, hago. ¿Vas hago a comprar carne, en el verdura, todo? supermercado del barrio, claro. Claro, Eh, es una mujer como ah, todas. No, pero además ando mucho en la calle y la gente se acerca. A veces me miran también como alguien que aparece en la televisión, ¿eh? Ojo Sí, que claro. por con eso. supuesto. Pero mucha gente se sorprende porque no es normal ver a un político que es En muy esa actitud. conocido, en mi caso una política que tengo muchos años, digamos, en la Y que ven en actividad. la tele, verla en un Exactamente. ámbito normal. Exactamente, entonces eso impacta. Y Cotidiano, yo va. creo, y mucha gente me dice, ay, qué bueno verla. Y bueno, yo digo, pero, Soy de carne y hueso, acá estoy. esto debería ser lo normal, o vivir en una casa normal. La Argentina necesita también ser gobernada por personas normales, que vivan igual a la mayoría de los argentinos. Venimos de mucho tiempo donde los gobernantes viven con custodios, con barrios cerrados. ¿Le sin crees a contacto, Cristina esto de que ahora se muestra bailando le zumba, creo que dice que se nada pinta a ya las Cristina. uñas ella A sola? Cristina no le creo nada. No, durísima, nada. Nada. Ni el zumba ni nada. Nada. Ok. Porque además, sabes que cuando se presenta ella, y me pasó en estas entrevistas que dio últimamente, Sí. y miente tan brutalmente en cuestiones tan centrales, yo digo, y la verdad todo el resto de las cosas que dice, no le creo, porque ella se paró el otro día, que para mí es una falta de respeto, esa soberbia que no tiene límites ni siquiera frente a los familiares, la tragedia de Once, para salir y decir, no, fue el maquinista que se llevó puesta a la estación. Sí. No, la verdad a esta altura fue no podés acertado en nada el desconocer que comentario hubo un ese. juicio, que el Sí. juicio dio por probado, que además la tragedia de Once es la consecuencia de la mafia que había en su gobierno, mafia que compartían los funcionarios, No, y un los tema tan empresarios delicado y los como sindicalistas. Un comentario muy a la ligera, ¿no? Por un tema tan Muy a la delicado, con tantas ligera. familias, con tantas muertes. Terrible. Y después cuando le preguntaron por los bolsos de José López, prácticamente ella, no sé, tiene una amnesia muy selectiva, porque ahora dice que se olvidó de un montón de cosas. Le pregunta y se puso a llorar, lágrimas de cocodrilo. Me lo perdí eso. Y habló de los jóvenes que le... Bueno, sinceramente, cuando abrieron la caja fuerte de Florencia, que no trabajó nunca en su vida, y saltaban los millones de dólares, no lloró por los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que lamentablemente, ojalá no fuera así, ¿eh? Porque hay cosas que sinceramente preferiría que no fueran. A mí cuando No. me ponen en ese lugar, que soy la que denuncia, no es un lugar que elegí, no es el lugar que me gusta, la verdad. No, claro. Me gusta mucho más la política del consenso, hacer política en el sentido positivo que tener que hacerlo así. Pero la verdad Totalmente. es que me enoja ella. Cuando yo la escuché y dice esas Claro. cosas me termino enojando. Carrió, Lilita Carrió. Y con ella tengo también otro tipo de diferencias de hace mucho tiempo. Creo que es una mujer valiente, inteligente, pero tiene una capacidad de destrucción muy grande. Yo no creo que se pueda hacer política tampoco desde esa perspectiva negativa, que a mí me va bien si a vos te va mal, ¿no? Así lo ves, combativo la historia, ¿no? ¿Eh? Sí, qué sé yo. Muy bien, quiero que me digas qué va a pasar el 22 de octubre. ¿Qué va a pasar el 22 de Sí, octubre? ¿a quién va a votar la gente? Sí. Lo que vos crees. ¿Quién No, va a salir favorecido con este...? No lo sé, bueno, yo trabajo sinceramente para que el resultado sea un resultado lo más equilibrado posible, pero no por un tema de ventajas electorales Claro. nuestras. Pero un panorama de Porque Margarita, el creo día que la 23. Argentina Sí. necesita un equilibrio. Mira, no pasa demasiado por lo que vos decías al comienzo.
no se elige gobierno, no está en riesgo ni Macri, no está en riesgo María Eugenia Vidal, se eligen legisladores. Bien. Eso no justifica una pelea tan fuerte, ¿por qué? Porque nuestro sistema de representación proporcional hace que todos los que están compitiendo llegan con sus representantes al Congreso. En la provincia de Buenos Aires, dejando afuera el Senado, que solamente elige 3, en el resto se eligen 35. Esos 35 diputados que van a representar a la provincia de Buenos Aires se distribuyen entre un montón de fuerzas políticas. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Vamos a tener un Congreso equilibrado, el gobierno no va a tener mayoría con ningún resultado. Y creo que la pregunta debería ser tomada, digamos, con la profundidad de decir... Porque parece que nos va la vida el 22. No. Y lo más importante es pensar en el 23. Porque si no... El lunes 23, que es el importante, 23, claramente. los problemas de la gente, el empleo, la Vuelven, inseguridad, están ahí. los vamos a tener ahí frente a nuestras narices y vamos a decir, y bueno, y la verdad no hicimos nada para resolver Pero es lo que dice esto. Nicole, que, a ver, hace 2 años que está Cambiemos en el gobierno y, bueno, estas elecciones son las legislativas, pero también tener en cuenta que le faltan 2 años más al gobierno de Mauricio Macri para trabajar y ya la gente en la calle, hasta me lo he creído yo, Margarita, digo, bueno, pero que entonces va a ser una elección a presidente esto, una cosa. Sí, es Porque confuso, es confuso. llega ese mensaje, o ese metamensaje, ¿no? Nos estamos preparando de una manera tan grande, porque en otros años, viste que las legislativas tampoco eran tan mediatizadas. Sí, claro, no sonaban. Ahora tanto. sí, ahora parece que es todo nada, ¿viste? En la legislativa todos llegan con sus representantes. Nosotros, dicen algunos, bueno, vamos a sacar menos votos que los otros. Igualmente va a haber representantes de un país en el Congreso. Sí. Y en la elección del 2013, Sergio Massa sacó el 40% en la provincia de Buenos Aires. Ingresó muchísimos legisladores. La política es muy dinámica en la Argentina también. Entonces no hay nada... cambiante. Claro, no ¿Vos es que creés se que nos va la vida en una elección. ¿Que el ¿no? votante de Massa favoreció también a Macri en esta última etapa? Y hay muchos de esos votantes que está claro cuando uno analiza los resultados, fueron muy permeables a ese discurso del miedo, que es la gente que dice yo te quiero mucho a vos, pero no quiero volver al pasado. Hoy todos esos deberían saber que no hay riesgo de volver al pasado. La señora Kirchner no va a volver, los votos que sacó son muy poquitos. ¿Crees que no? No, ninguna tiene chance nunca más. Pensá que sacó en la provincia de Buenos Aires 33 puntos. Si vos lo proyectás a nivel nacional, son 20 puntos. Ella ganó la presidencial con el 54. Hoy no vas a encontrar que los gobernadores, que son los que tienen poder territorial real, se quieran sacar una foto con ella. Yo creo que su propio partido ya piensa en liderazgos nuevos. Entonces, no hay riesgo de volver al pasado. Por eso habría que votar sin miedo y más bien con libertad y con Pensando esperanza. en el futuro. Positivamente, claro. ¿Se acabó el justicialismo, Margarita? ¿Se terminó el PJ? ¿No existe más? El PJ se terminó como lo conocimos hace 30 o 40 años. Con Perón, con la claro. gente que le fue A fiel a veces Perón, ¿no? hay toda una nostalgia, digamos, y ya no lo vamos a volver a ver, como tampoco el radicalismo. Se diluyó. Yo provengo Sí, del lo sé. radicalismo, y a veces cuando se habla de todo el peronismo unido, eso no es posible. Macri tiene muchos peronistas dentro de su espacio que no lo van a abandonar, y los que fuimos alguna vez radicales tampoco vamos a volver a estar todos en un mismo espacio. Y esto hay que vivirlo no de manera traumática, es parte de los procesos. Son partidos que han vivido 100 años o más, en el caso del peronismo un poco menos, el caso del radicalismo un poco más, pero no tienen por qué vivir 200 años. Entonces creo que lo importante es mirar hacia adelante un sistema político que exprese más los problemas de la actualidad también. ¿Y Massa cómo lo ves? ¿Cómo está Massa? ¿Cómo está Sergio? Le mandamos saludos si nos está viendo. Sí. A Sergio. Él está muy bien, entre otras cosas porque es una persona muy joven, Sí. entonces sabe que no le va la vida en una elección tampoco, y además es un muchacho muy formado, es muy estudioso, trabajador. ¿Te pide consejos, Casi a veces Margarita? obsesivo, te digo, ¿Te pide consejos? Y conversamos bastante, sí. ¿Tenés relación con Malena, la mujer?
A ver, no tengo la asiduidad que tengo con Sergio, pero Sí. nos vemos en las actividades, en los actos, por Bueno, supuesto. no, porque yo estuve hablando con ella en un momento con Maya y Sega por un tema de un lote para los perritos de la calle. Así Ajá. que si la ves, decirle Ah, que le voy a estamos insistir esperando. con eso, bueno. Todavía queremos Ella armar la tiene que fundación para... un cargo como, ¿Cómo qué? diputada o No, como algo del yo medio ambiente. política Porque nada, esta chica no. te va a levantar todos los perros de la calle. No, 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 por favor. No, para nada. Ay, ¿qué opinás de esta mañana? Estuve viendo un poquito que se estaba hablando de que Facundo está coqueteando con el Poder Judicial por el tema de que se sacó una foto con el intendente, que ahora no se me viene a la mente el nombre. No me lo anoté. ¿Facundo, tú Facundo? Sí. Lo dijo ¿No tú lo Facundo, viste? ¿viste? Lo admitió. Lo admitió, pregunta tramposa te dice. Bueno, No, ¿Tú pero además- Facundo? Sí, mi Facundo. pará, porque vemos el intendente que es un papelón, que no me acuerdo el nombre. Es ¿Lo viste o no? es fantástico cuando le dicen a una mujer tú por el varón, porque en general hacen al revés y la propiedad de los varones somos las mujeres, así que Es me verdad. gusta eso. No, ¿eh? bueno, era para Sí, sí. saber de quién hablábamos. No, el tema de Facundo en realidad y es algo que se viene Porque se instalando. estaba hablando en los programas, todo lo Claro, se viene instalando mucho, que yo creo que tiene la intención, así como en la primera etapa de la campaña hasta agosto se hablaba de la grieta, y entonces no se hablaba de los problemas del empleo, no se hablaba del salario, y ahora inventaron discutir del PJ. Entonces ahora hablan del PJ Es lo nuevo. para no hablar de la realidad, y hay que tratar de no distraernos con esa cuestión. El otro día hubo un homenaje a Cafiero, entonces se juntaron muchos peronistas en esa reunión. Y de ahí salió un poco esta nostalgia de decir, ay, se van a volver a juntar. Peronismo. Miren, eso es como si hay un homenaje a Balbín y yo me voy a encontrar ahí con Claro. muchos radicales que hoy están algunos con Cristina, otros con Massa, otros con Macri, y eso no significa que uno esté junto. Hay personas, digamos, como Alfonsino, como Cafiero, que logran reunir a mucha gente y eso no quiere decir que uno vaya a estar junto políticamente. Totalmente. Preguntarte, Es Margarita, también, a ver, la Sí, situación parece. de la corrupción y demás. ¿Cómo tomaste la muerte de María Julia Alzogaray? Una muerte... Gustavo Menéndez, perdón, porque el intendente No, con El sí. intendente, sí, sí, sí. no me venía el nombre. Ahí está. que terminó con una era, ¿no? María Julia Alzogaray, la era de la famosa etapa menemista y demás, y murió, ¿no? Murió hace días, empenó en su casa, no mucho tiempo, pero bueno, lo tomaron los medios de una manera. Quiero saber cómo lo tomaste vos, la muerte de María Julia, después de todo esto que pasó con, bueno, al ser descubierta que tuvo sus casos de corrupción, sus departamentos en Nueva York, Sí, etcétera. a ver, etcétera, no le he dado trascendencia al Sí. hecho en particular y la verdad es que me parece que María Julia cargó en realidad con la responsabilidad de la corrupción de una era Claro. en la que hubo muchos más responsables de la corrupción que ella. Le terminaron colgando el cartel a ella y en realidad eso terminaba disimulando a los otros, ¿no? Me parece que eso no es lo justo. Como pasa ahora a veces con otros a los que les terminan colgando el San Benito y ojo, no es porque no lo sean, no la defiendo a ella como no defiendo a Debido, que ahora agitan mucho el fantasma de Debido. Bueno, la verdad es que como Debido hay una enorme cantidad y me parece que uno tiene que poder mirar el problema de la corrupción realmente como un fenómeno estructural, peligroso, que se ha metido por todos lados. Y el tema de la corrupción no es un tema moral, es un tema económico, social, humano, porque en este país hablábamos de la tragedia de Once, la corrupción se ha cobrado muchas vidas humanas, ¿no? Sí. Entonces, Se lo indica al poder, ¿no? es- También, eso al es estar cerca del terrible. poder, que estás allí y quizás, bueno, Exacto. el político Por que eso llega... preguntaba lo de si él creía que el poder corrompe. Claro, pero insisto, son algunos que llegan al poder y se corrompen, no totalmente. todas. Y también hay que quitar esa idea de que en la política todos son igual, todos roban. La verdad es que no es así. La generalización no es buena ni en la política, ni en el periodismo, ni en los medios en de ningún comunicación. La verdad es que hay buenos y malos en todos los lugares. ¿Te tentaron alguna vez, Margarita? No, pero sobre todo O si- por esto, yo... O sea, vos la viste, la hemos visto pasar toda la corrupción, a veces hasta un poco impotentes, ¿no? Con las situaciones que uno va viviendo, pero dentro de tu ámbito de trabajo, ¿alguna vez te tentaron algo? Alguien dijo, No, ¿sabes mira- qué, Margarita? Hacemos esto, pero va a salir tanto. ¿Te parece? Te doy un poco... Yo tengo una vida, digamos, que creo que todo el mundo sabe Y cómo se atreve. soy, lo que hago. Entonces, claro, por eso Sí, digo, tal cual. hay determinadas condiciones gente sabe dónde personales sí y y dónde te, no. te Sí, sí. detectan. Tengo una anécdota de hace Totalmente. muchísimos años, la cuento cortita. Yo mi primer... Explayate, Margarita, explayate. Bueno. Explayate.
cuando yo era muy joven, empecé a militar siendo muy, muy joven y Sí. con la recuperación democrática yo ya estaba muy involucrada en la política. Y mi mamá me dice una vez, bueno, qué sé yo, vas a hacer esto, pero nunca seas concejal, me dijo mi mamá. Porque ahí en los consejos deliberantes, estoy hablando en la década del 80, en los consejos Sí. deliberantes es donde está la corrupción, porque ahí es donde van y aprueban las habilitaciones, las obras. excepciones, sí. Ah, donde Sí. nace todo. La corrupción Se está ahí, genera. decía mi mamá. En la obra sí. pública. ¿Y es así? En realidad yo terminé ocupando un cargo de concejal. Fue Claro. uno de los primeros cargos que ocupé crees con que la tu mamá estaba en lo recuperación cierto? democrática y no fue así. No. Lo que no quiere decir que no ocurría, pero por adelante mío nunca pasó, nunca hubo nadie que viniera a decirme, bueno, si aprobás tal cosa, que era lo que se comentaba en ese momento. Claro. Y sinceramente nunca podría decir yo, pese a todas las cosas que se hablaban de los consejos deliberantes en ese momento, y no podría decir nunca que alguien vino a decirme, mira, votá de esta manera y vas a cobrar esto. Contanos de la Margarita mujer, esa Margarita mujer que se encarga de su marido, de sus hijos, de, no sé, te he visto allí. Y ellos capaz que dicen que no me encargo Ah, tanto. bueno, pero ¿cómo Bueno, sos en hoy tu por hoy casa? las mujeres trabajamos también y no, Sí. bueno, sí, no somos Sí. por ahí. ¿Cómo sos en tu casa, Margarita? Sí. Que la gente quiere saber cómo son ustedes en las casas. Y la verdad es que soy absolutamente normal. Los domingos soy de alpargata y calzas, por ejemplo. Y si puedo no salir Ah, a la sin puerta de maquillaje, con el pelo atado, la colita ¿no? del pelo, claro. Si yo Sí. puedo Sí. el domingo pasar mi día de esa manera, es perfecto. Y entonces cocino y ellos se ríen porque yo estoy pocos días. Entonces el domingo tal vez hago un enorme despliegue de comidas. ¿En serio? Cocino muchas cosas y Te entonces... desquitas con todo lo que no pudiste cocinar la semana. No, no, yo no es que me dedico, tampoco es que me fascine tanto hacerlo, lo hago y todo. No, pero ¿sabes cuál es la pregunta Claro. de ellos? ¿Cuál? ¿Cuántos días te vas? Ay, mi amor. Ah, dejás en el Miren, en cuanto a la freezer. comida que preparaste, ¿cuánto Claro, vas a porque desaparecer? Ellos dicen que estoy haciendo mérito, que estoy compensando. Claro. Las mujeres somos muy culpógenas. Ay, muy. Culpógenas. Muy. Entonces siempre pasa eso. Yo cuando hago muchas reuniones con mujeres, Sí. siempre les pregunto y les digo, bueno, a ver, digamos la verdad, porque somos recontra feministas, ¿viste? Y el discurso de la igualdad y todo, pero digamos, a ver, ¿cuántas son acá las que pudieron venir a esta reunión, pero antes dejaron la comida lista, los cuadernos de los chicos, los uniformes? Todas, son preocupaciones que los hombres Sí. no tienen. El hombre tiene una reunión Totalmente. y se va a la reunión. Es verdad. La mujer para ir a la Y resolve como reunión, puedas. Claro, nosotras, antes de salir, o No desde todo, la- hay hombres que se o dejan desde- las cosas. no, privadas. mi marido es espectacular. Ah, es bueno. un padre que se ha hecho No, cargo, sí, ¿Cómo se Fabián llama? también, ¿eh? Fabián Juan. es de esos hombres que... Que se ocupa. que se han Sí, hecho sí, cargo sí. de todo. Sí, totalmente. Pero no Ahí está, significa mirá. que las mujeres, ahí está. Presentámonos un todos. domingo ¿Quiénes en tu son? casa, Margarita. A ver, ¿quiénes son? El de la derecha nuestra que está... ¿Cuántos hijos tenés? ¿4 Tres, o hay tres, novios tres. ahí? Ah. No, tres. Ah, y una novia ahí, ¿no? Ahí. Ahí Una sí, novia, hay una entonces. novia. Es viejita esa foto, es una Ah, novia que no ya está no más. está ahora. Ah, ya no claro, está. por las dudas, digamos. No está más en el Claro. cuadro. Tu marido es claro. Bueno. el flaco de camisa escocesa. Claro, ¿no? sí, el de camisa mantelito, le digo. Y tu hijo, bueno, el deportista que está acá adelante, ¿no? ¿O es el Los dos, Los dos. uno ¿Tres a varones? la derecha y a la izquierda y el otro del fondo. que- Difícil, ¿no? Bueno, pero qué suerte que no tuviste Y mujeres. ninguno se dedicó a la Pero- política. Digamos que acompañan, los dos más chicos, que son los dos que viven conmigo, acompañan, pero no Sí. en la forma en que yo ya lo hacía a la edad de ellos. Acá Claro. está tu hijo jugando al básquet. Ay, ahí Claro. están los que Madre Ahí están los basquetbolistas, sí. Qué bueno. ¿Dónde está ahora tu hijo jugando? En Rusia. Ah, bueno. Ay, qué lindo. En San Petersburgo. ¿Vas a ir a verlo o ya fuiste? No, pero en cuanto pueda, Sí, voy, claro. por supuesto, sí. He tratado de seguirlo en todos los lugares donde estuvo, así Sí. que gracias a él hemos conocido un montón de lugares Sí, sí, también. me acuerdo, tu bueno, imagen qué ahí en los lindo Juegos eso. Olímpicos con la bandera. Llegó Margarita, estaba vestida con una Sí. camisa blanca, Y él- llegaba y estaba él sentada jugó, ahí y levantaba la bandera. Margarita estaba ahí. Claro. 2 años jugó en Brasil, en Río de Janeiro. Claro. Además, vivía Ah, ¿en serio? ahí casi frente a la playa. La verdad que Ay, fueron qué para él lindo. 2 años divinos. Su crecimiento profesional fue ahí porque fue la primera salida que hizo de la Argentina. Entonces eso le dio mucha Claro, madurez sí. por primera vez irse. Después de ahí se fue a Lituania, a España. Ah, bien. Estuvo en la NBA también, Ah, ¿en 3 serio? meses el año pasado. Y después Wow. volvió a España y ahora Es bueno, Rusia. bueno. La madre que te va a decir. ¿Qué- ¿Queremos a las nueras Madre o que no se- queremos se a le las cae la nueras? baba. Sí, 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 sí. ¿Se claro. llevan bien las nueras contigo? Bueno, las novias de tus chicos o las Sí, mujeres. sí, 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 claro. Y una madre tan fuerte, imagínate, que siempre el hijo varón
es como que quiere, bueno, Sí, pero yo no digo buscar a la madre, a pero ella más se la o ve menos. así conciliadora. trato de no y competir. tranquila. Pero tenés tampoco, carácter también. Por eso digo, yo no soy, ojo, no soy la gran ama de casa, no soy un buen modelo femenino tampoco, soy bien madre de varones, ¿eh? Sí, más Claro. cómodo, ¿viste? Claro, es mucho más cómodo, porque no Sí. tenés, Sí. viste, no. Y, Te la hacen más fácil los varones. Claro, Yo Claro. todo lo contrario, con 3 mujeres. claro. con Es que las mujeres Todavía son complicadas. chiquitas igual, pero sabes la que me espera, la adolescencia. Sí. Hoy Me Por Dios. parece que es que es más difícil, no sé. Sí, ¿eh? yo creo que sí también. Además, para las madres, los varones son de la madre. Sí. Claro. Y las madres de nosotros. Sí, las madres son ah, nuestras. Robertito, tenés que trabajar eso. ¿Sabes qué? Yo fui criado por una madre que hizo de madre y padre. Mi hijo se piantó claro, cuando yo tenía 8 años y mi madre se... Bueno, yo también. y bueno, la tuya también. Sí, Se claro. encargó de la... Es que eso es admirable, que las mujeres hoy, como dicen ustedes, son mujeres orquestas, trabajan, cuidan la casa, están con los chicos, tienen tiempo hasta para todo. Yo le decía a mi madre, ¿cómo hacen para ocuparse de todo? Yo no sé, siempre dejaba todo armado y la verdad que eso también se traduce. Sí. Por mi parte, la última pregunta, en este mundo tan heterogéneo, viste que siempre dicen donde hay una mujer o más, siempre hay más despiole. ¿Te llevas mejor con los hombres o con las mujeres en el trabajo? ¿Con quién tenés más afinidad? No, con todos. Con los dos. Sí, Sí. no tengo, digamos, una preferencia y tengo un equipo Sí. muy mixto también, sí. Sí, la anteúltima, perdón, esa. Ah, Esta no. Si hubieses sido elegida presidenta en las elecciones pasadas, ¿qué es lo primero que hubieses hecho? Algo que hizo Macri que yo valoré, que fue llamarnos a quienes habíamos competido con él. A mí me pareció un gran gesto y yo hubiera hecho eso también, pero lo hubiera sostenido en el tiempo. Macri nos llamó, un gran gesto, insisto, pero después se cortó eso. Y a mí me parece que la Argentina se construye desde esa diversidad y ese consenso. Yo hubiera conformado, hubiera institucionalizado ese espacio de diálogo con los diversos. hoy hace justo un año de aquel debate. Ah, presidencial. claro, mira, Sí. no me acordaba de eso, sí. Yo hubiera creado un consejo político, Sí. económico, social permanente, donde se discutieran las cosas fuertes de la política en ese ámbito. Muy bien. Margarita, Bueno, qué placer lujo tenerte. sí, un lujo, muchísimas Voy a ir a gracias por comer venir. tu comida de los domingos. Un buen puchero hecho a la Margarita. A ella no le gusta la carne, entonces come la verdura. Claro, no, puchero no. Yo, mis especialidades son los risotos. ¡Ay, qué Margarita! Voy a hacer uno vegetariano. Eso puedo, también. claro. Sí. Bueno, buenísimo. Ya tendremos la oportunidad. Haces una cosa. Haces el risotto vegetariano a ella. Sí. A Facundo le hacemos un asado. Claro, Yo te llevo el lemon pie. ¿Querés? ¿Me lo aceptás, Ay, Margarita? ¿Hacés lemon pie? obvio. ¿Hecho por vos? Sí, hago lemon ¿O lo comprás? Ah, No, lo hago yo, querido. Hago de todo. Eso en es mi casa. Quiero probar eso. maravilloso. Mira, Margarita, tengo gente en casa laburando, se ríen porque yo agarro el pico, la pala, la arena, la piedra y los ayudo a los muchachos. ¿eh? Y voy a hacer las compras con los perros, como la Nicole, pero en otro estilo, ¿viste? Nicole se le cae un... Ella tiene un estilo Claro, propio. Nicole va con las bolsas así y van todos... ¡Ay, El viene estilo Nicole! Nicole es No. único. Eso más. La despedimos a Margarita Bueno, un Stolbizer. lujo tenerte. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. A ustedes, ¿eh? Muchas placer. gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas Sos gracias alta, por la Margarita, invitación. Ay, sí. Sí, soy alta. Te dijeron que te parecías a la Kim Basinger un poquito. Ay, es verdad. Sí, Sí, totalmente. En citas ciegas, ¿viste? No tomes champán, Margarita, porque es peligroso. ¡Ah! Vamos a la cocina con Nicole de Manceba. Pausa. Nos vamos a una por pausa favor. primero y volvemos con la cocina en tardes nuestras. Sí, ¿no? de ella, A las de 18. ustedes, de Sí. todos. A far l'amore comincia tu, se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo dietro a lui.